Sí, muchísimas gracias por estar participando nuevamente en ese webinar. Es un placer tener ustedes acá. Encantada. Tenemos, wow, 24 personas. Me encantaría poder saber de dónde me están asistiendo en ese webinar. Solo permítame. Ok, me encantaría saber desde el chat, desde dónde me escribe. Vamos a ver de dónde están. Desde Ciudad de México, Ecuador, México, Perú, encantada con Perú. Hey, hoy no veo a nadie de Guatemala. ¿Dónde están los de Guatemala? Quito, Ecuador, aquí tenemos Guatemala nuevamente. Eduardo, Monterrey, qué alegría tener tantas personas en ese webinar de hoy, donde vamos a compartir, vamos a platicar sobre la figura paterna. Y encantada de tenerla a todos aquí. A ver, ¿dónde más? Guatemala, de Cal. ¡Hey, Edgar! Qué bueno tenerte aquí nuevamente. Guatemala siempre. Me encantaría. ¿De dónde más? Ciudad de México. Wow, tenemos 25 personas. ¡Qué alegría! Muy bien, hoy vamos a platicar un poco sobre ese famoso, digamos así, personaje en nuestra vida que es nuestro papá. Pero bueno, antes de seguir con el webinar, me encantaría que pudieran compartir con más personas el enlace de ese webinar para que podamos llenar a mayor cantidad de personas y podamos compartir en esa mañana ese tema tan lindo. Todos tenemos y todos venimos de un papá. Entonces, todos tenemos aspectos relacionados con nuestro papá que muchas veces no lo hemos sanado y van a decirme, pero yo tuve un papá maravilloso, yo no tengo heridas con papá y qué lindo saber eso. Sin embargo, todos tenemos algunos aspectos que sanar con papá. Estoy segura que sí. Así que les doy 2 minutitos para que puedan compartir el enlace que recibieron y comparte con más personas para que llenemos ese webinar de personas que ustedes aman, que ustedes quieren muchísimo y saben que ese webinar les va a ayudar muchísimo. Así que ¿de dónde más me escriben? Mientras tanto, Guatemala siempre. ¡Ey, de España! Belén, qué bueno saber que estás por acá. Encantada. Así que en un minuto empezamos ya con nuestra charla, pero comparto con más personas y llenemos a esas pantallas que tenemos acá de personas que ustedes aman y quieren sanar su figura paterna. Excelente, se han dado cuenta cuando hay personas que realmente desean compartir con otras lo bueno, lo lindo, desde el amor, es cuando ayudamos a sanar el mundo. Cuando tú sanas, yo sano y sanan otras personas cerca de nosotros y así ayudamos a sanar el mundo. Muy bien, vamos a empezar esta transmisión. Saludos desde Cobán, Guatemala. Bienvenida. Bienvenido, perdón, bienvenido. Qué alegría. Muy bien, vamos a empezar. Ahorita mismo, denme unos segundos. Vamos. Lo que sí les voy a pedir siempre durante toda la transmisión, que podamos mantener nuestro micrófono apagado
porque así vamos a cuidar la transmisión, que no haya interferencia en todo momento. Y ya al final, sí, vamos a tener un espacio donde podamos compartir entre todos, ¿sí? Así que tienen oportunidad todavía de compartir ese webinar con otras personas que quieran participar. Vamos a ver. Aquí un segundo. ¡Hey! De Venezuela también tenemos gente. ¡Qué bueno! Muy bien, ahorita sí, empezamos. La sanación de la figura paterna. Vamos a darnos cuenta por qué es importante y qué impacto tiene en nuestra vida no sanar esa figura paterna, ¿sí? Entonces les quiero hacer una pregunta. Perdón, para los que no me conocen, porque hay muchas caras conocidas por acá, pero hay personas que no me conocen. Soy Josania Ramos, soy psicóloga, soy coach de vida. Mi misión en la vida es ayudarte a ti y a todas las personas que deseen transformar su vida, empoderarse y triunfar. ¿De qué manera? Mediante la terapia, mediante procesos de coaching. Es mi pasión. Yo estoy viviendo en Honduras, soy brasileña, ya tengo casi 28 años de estar aquí, así que para los hondureños que están acá, mi corazón es muy hondureño también, aunque sigo siendo esa hija querida de mi país que es Brasil. Entonces, en ese momento les quiero compartir el tema de la figura paterna y papá, ¿verdad? Ese personaje tan exaltado en ocasiones y tan criticados en otras. O sea, es como ese nuestro primer amor para las mujeres, para las niñas, como, ay, mi papá. Recuerdo que mi esposo, cuando mis hijas eran pequeñas, decía, ay, dicen que las niñas son más apegadas a papá, pero yo no veo que mis hijas son apegadas a mí. No, al contrario, sí, siempre vamos a ver esa figura tan emblemática en nuestra vida que es nuestro papá, para hombres y para mujeres. Y pareciera que es el blanco de los mayores ataques en la opinión pública. Sí, o sea, criticamos mucho la figura masculina, criticamos mucho esa figura del papá, pero no podemos olvidar que papá también un día fue un niño. O sea, no podemos olvidar que papá también tiene emoción, papá también es una persona, es un ser humano que a lo mejor a lo largo de su historia muchísimas cosas lo marcaron. Y obviamente sanar esa figura paterna es muy importante. Y más que con mamá, con papá se suelen activar emociones más intensas. Eso es súper importante también darnos cuenta que esa relación con papá, esa historia con papá, también genera muchísimas emociones. ¿Y qué implicaciones tendrá todo esto en nuestra vida? O sea, ¿qué implicación tiene la figura paterna en mi vida? ¿Qué implicación tiene las heridas que yo tengo con papá a lo largo de mi historia y que no he sanado? ¿Cuántos problemas habremos pasado por cargar todo eso de manera inconsciente? O sea, ¿cuál es mi actuar en el diario vivir cuando yo no tengo sanada la figura paterna? Y algo que quiero comentar antes de empezar a entrar en calor en ese tema. Una cosa es sanar mi figura paterna, así como yo tengo mi niño interior, yo tengo mi niña interior, tengo mi figura materna y tengo mi figura paterna, ¿sí? Desde la infancia, cómo se transformó esa figura dentro de mí, cómo se configuró. Que no es lo mismo la relación que yo tengo hoy con mi padre o mi madre. Y sanar la figura paterna, sanar la figura materna, no quiere decir exactamente que yo tengo que ir a restaurar la relación con mi padre o a recuperar mi relación. A veces es posible y a veces no es posible por diferentes razones. En algunos casos, es decir, ok, yo sano mi figura paterna dentro de mí,
pero estoy de acuerdo y estoy claro que en ese momento no es posible tener una relación con mi padre adulto. No vamos a discutir por qué, hay diferentes razones, ¿sí? Pero para los que dicen, no, yo no quiero, es más, ya me voy del webinar porque yo no quiero saber de mi papá. No se trata de eso. Sanar la figura paterna es muy distinto a recuperar la relación que tengo actualmente con mi padre. Y el día de hoy, de eso precisamente, vamos a encargarnos, vamos a hablar de esa figura paterna. Pero primero te quiero preguntar algo. De tu vida actual, ¿te cuesta trabajo visualizar tu futuro? ¿Te cuesta trabajo establecer metas para tu vida? O sea, ¿no tienes una visión de futuro? ¿No sabes para dónde vas? ¿No sabes qué hacer? ¿Te cuesta mucho trabajo decidir o definir cuáles son tus proyectos? Eres de las personas que tienen muchos propósitos, pero que difícilmente pasan a la acción. En otras palabras, te imaginas, te planteas diferentes proyectos, pero todo queda en el papel, todo queda aquí en tu mente, todo queda en tu imaginación. En otras palabras, no accionas. Simplemente te quedas estancado a donde estás, soñando que algún día harás algo. Pregúntense, vayan anotando, al final vamos a compartir. ¿Te cuesta trabajo concluir lo que empiezas? O sea, empiezas uno y otro proyecto y no terminas nada. O sea, te cuesta trabajo concluir lo que comienzas. Sientes que haces mucho, pero no avanzas en nada. Simplemente tus proyectos quedan en nada. Sientes que trabaja hecho un burro, hecho una mula, como decimos en mi país, pero al final no logras lo que realmente deseas. O sea, te esfuerzas, pero al final te saboteas y no concluyes, no avanzas, no ganas dinero. Te da miedo pensar en el futuro. O sea, te aterra y quieres vivir al día a día porque no tienes visión de futuro. Ante una situación problemática, sientes que te cierra el mundo, o sea, que te bloqueas, que no logras hacer lo que realmente tenías pensado. Si has respondido afirmativamente a por lo menos 3 de esas preguntas que te he hecho, te tengo una gran noticia. Definitivamente tienes que sanar tu figura paterna. Ay, pero Josania, yo tuve una vida súper feliz, mi papá siempre fue muy bueno con nosotros. Lo que siempre les repito en las redes sociales, no significa que tuviste que tener una vida traumática para tener una herida con papá. Fue la forma como tú percibiste a papá. Tu papá pudo haber sido muy, muy, muy bueno, muy buen papá. Y si no fue buen papá o si se fue de tu vida, acuérdate de algo, que te dejó lo más importante que necesitabas para estar aquí hoy. ¿Qué fue tu vida? Cuando trabajamos figura paterna en terapia, cuando las personas se dan cuenta de que papá no estuvo en su vida por diferentes razones, pero que te dio o que le dio a la persona lo más valioso que necesitaba para estar aquí hoy, fue su vida. Entonces, si respondiste sí a por lo menos 3 de las preguntas, necesitas sanar tu figura paterna. Así que no te vayas, quédate hasta el final de esa presentación. ¿Y por qué es tan importante sanar la figura paterna? Pienso que todos podemos sentir la importancia de una presencia de calidad de parte del padre de nuestra vida o de la figura masculina que lo sustituyó. Creo que todos nosotros podemos sentir y saber, reconocer la importancia de esa figura masculina.
Y muchas veces en terapia, personas que por alguna razón sus padres las abandonaron, me dicen, es que yo, Yosania, no sé qué es tener un papá, o sea, me cuesta hacer los ejercicios porque yo no tengo la menor idea de lo que es tener una figura masculina, un padre en mi vida. Y obviamente por eso tiene problemas de relación de pareja. La forma en cómo recibimos y percibimos su existencia puede determinar en gran medida nuestra manera de existir en la vida, de relacionarnos con el amor propio, con los demás y con la vida misma. La relación con nuestro Padre marca cómo yo me relaciono con el mundo. La figura del padre está íntimamente relacionada con la confianza y la desconfianza ante nuestras propias capacidades, o sea, lo que yo pienso de mí misma, y con la figura de poder y autoridad. Muchas veces en terapia, cuando alguien me dice, en mi educación recibí mucho castigo físico y yo le doy unas nalgaditas a mis hijos. Entonces yo les pregunto, y sí, son los varones principalmente que hacen ese comentario. Es que yo creo que sí necesitan un par de nalgadas, Yosania. A ver, si yo les pregunto, si tú estás educando a tu hija, especialmente las niñas, si tú estás educando a tu niña bajo una nalgada, ¿qué estás diciendo implícitamente? Mi voluntad se hace en contra de la tuya bajo el poder que yo ejerzo sobre ti. En otras palabras, vas a hacer, yo como figura paterna, vas a hacer lo que yo te diga. Y si no lo haces, pues te nalgueo. Esa niña a largo plazo va a crecer con esa idea. Ok, yo tengo que hacer lo que mi jefe dice, yo tengo que hacer lo que mi esposo dice. Y si mi esposo no es muy amable conmigo y también me golpea, yo tengo que agachar la cabeza. Porque es así que esa niña interior aprendió a relacionarse con la figura masculina. Entonces, cuando yo les digo a los papás, a ver, ¿te gustaría que tu hija se dejara golpear de su pareja? ¿Te gustaría que tu niña se dejara manipular por su jefe? Y entonces me dicen, no, por supuesto, mi niña no puede pasar por eso. Bueno, es eso lo que tú estás enseñando a tu niña hoy, que ella debe agachar la cabeza cuando alguien exige algo de ella bajo la coerción, el castigo físico. Entonces se asustan un poco, ¿verdad? Y con la figura del varón es un poco distinta. Cuando yo les digo, a ver, ¿te gustaría que tu hijo golpeara a la madre de tus nietos? Ah, no, claro que no, Yosania, eso no me parece. Bueno, entonces educa a tus hijos desde el amor. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos tengan figuras distorsionadas de su padre. En términos simples, el padre aporta a la seguridad mediante la cual el hijo será capaz de afrontar la vida. Por eso el castigo físico tiene un impacto muy significativo en la vida de nuestros hijos. Y obviamente si nosotros crecimos bajo esa modalidad, seguramente se estarán preguntando, ah, ¿por qué actúo yo de esa manera? ¿Por qué manejo las cosas de esa forma? ¿Sí? No se trata solamente de hacer las paces con papá, sino de ser conscientes de que todas las implicaciones que afectan a nuestras vidas, el no trabajar en ese proceso terapéutico con mi figura paterna va a tener un impacto a largo plazo, porque es así que actúo. Y mucho menos se trata de entender que él hizo lo que pudo. Papá actuó de la manera como a él le enseñaron,
Cuando me dice, es que mi papá fue una persona mala. Sí, totalmente de acuerdo. Tu papá actuó como una persona mala, pero estoy segura que atrás de su comportamiento había algo más. Y cuando fue papá, él hizo lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía en este momento. Y entonces quedarnos solamente con un razonamiento absurdo y estéril que no nos llevará a ningún lado. Solamente que mi papá fue malo no me va a llevar a ningún lado. Necesitamos trabajar íntimamente esa figura paterna. Y para poder comprender mucho mejor la influencia de la figura paterna, permítame compartirte unos datos interesantes. ¿Les parece? Y me encantaría que fueran dejando en el chat comentarios, lo que van captando, anoten en su libreta para que podamos compartir al final. Todo bebé requiere de amor para vivir. Y es interesante porque hay estudios relacionados con eso, que si tú tienes un recién nacido, y si hay médicos aquí, pues que me ayuden un poquito, a un recién nacido, por ejemplo, si solo le damos alimento y no le damos calor, afecto, ese bebé no se desarrolla. De hecho, hay estudios sobre eso. Cuando desarrollaron la técnica del bebé canguro, se dieron cuenta que el calor, el afecto, el amor de la mamá o del papá o del cuidador ayudaba a que ese bebé se desarrollara mucho mejor. Permítame clasificar el amor que todo bebé necesita desde pequeño. Y hay dos tipos, el amor incondicional y el amor condicionado, porque no se trata de dejar hacer y dejar pasar con nuestros hijos. Hay un amor incondicional, que son todas esas manifestaciones físicas, verbales, conductuales, que los niños reciben de sus padres, que recibimos de nuestros papás o que le damos a nuestros hijos. ¿Y qué les hace sentir únicos, aceptados, que pertenecen a una familia? Permiten sentirse amados, sin importar de lo que pasa o de lo que sucede. El bebé se siente protegido, atendido, abrazado, amado. Ese amor incondicional consiste en las palabras de afecto, de cariño, las caricias, los abrazos, ese contacto. En recibir el tiempo de los padres para jugar, para ser atendido de una manera pronta. Cuanto más pequeñito, pues sabemos que tenemos que atender esas necesidades de un recién nacido lo antes posible, que son sus necesidades básicas. Ahora, es importante señalar que el amor incondicional alimenta y edifica la autoestima del ser humano. Y a mayores expresiones y afirmaciones positivas, el niño alimentará su autoconcepto y su autoestima. Es decir, yo soy retroalimentado con ese afecto, con ese cariño, y yo me voy dando cuenta como pequeñito que soy un ser importante en la vida de la otra persona que se llama papá o mamá. Pero en ese caso estamos hablando del papá. Y todo pareciera indicar que para tener una sana autoestima hay que darle muchísimo amor incondicional a un niño. Sin embargo, este amor se complementa y se equilibra con el amor condicionado. ¿A qué vamos? El amor condicionado incluye todas las normas, las reglas, las disposiciones y hasta prohibiciones que regulan la conducta del niño. Yo les dije, no es dejar hacer y dejar pasar, todo es amor. Y a veces los psicólogos somos tildados así como, es que los psicólogos enseñan que no hay que pegarle a los hijos. Sí, de hecho la filosofía de Save the Children, que es erradicar el castigo físico y humillante, va en esa filosofía. Educar en base al amor. Y yo les decía el efecto que va a tener en niños y niñas en la vida adulta cuando son criados, educados en base al castigo físico. Pero ojo, educar, amar un hijo sin el castigo físico no significa
que no lo vamos a guiar por el camino correcto, porque eso se llama negligencia. Dejar hacer y dejar pasar. Ay, pues, ¿qué crees que como sea? O cuando llegue la etapa de la adolescencia, ah, es que yo mejor ni me meto. Ay, porque ese adolescente, Dios mío, y volteamos los ojos, ¿verdad? Como, ay, está que haga lo que quiera. No, es el amor condicionado en la medida que va creciendo el niño, el adolescente, debe recibir esas normas de conducta, ya que son las que van a forjar, perdón, el carácter, su personalidad, sus hábitos, y lo van a preparar indudablemente para afrontar la vida a largo plazo. O sea, guía a tu hijo desde el amor. Cuando es no, es no. Y si hay papás, y bueno, para las mamás también, aquí no tengan miedo de decir no a sus hijos, pero sepan cómo decir. Cuando dices no a algo, también dele alternativas para sí. Es decir, cuando sí y cuando no. Y esa es la parte del amor condicionado. El niño debe de aprender que hay cosas que sí se pueden hacer y hay otras que no se pueden hacer y no son negociables, siempre y cuando, ¿verdad?, cumplan con ciertas condiciones. Y hay otras más que no son, como le decía, negociables y simplemente no se pueden hacer. Por ejemplo, el tema de mis hijos con el cortar el pelo, ¿sí? O sea, ¿cómo cortar el pelo? ¿Cómo pintarse el pelo? Los que ya son adultos, si se van o no a poner un arito. Me dice, es que yo me quiero poner un piercing. Listo. Cuando tengas 18 lo puedes hacer, porque ya tienes la capacidad de decidir. Pero mientras tanto, no estás listo para tomar una decisión permanente como poner un piercing o hacerte un tatuaje. Cuando tengas 18 serás capaz de decidir. Incluso a los 18 todavía están chiquitos, o cuando tengas 21. Pero educamos, ok. ¿Y por qué no puedo hacer eso ahorita que tengo 14? Por esta y esta razón, no estás maduro para, y eso es amar. Pero puedes dejar y decidir que corten el pelo como les dé la gana. ¿Va a tener algún efecto hacia otros de la forma como se cortan el pelo? Es una decisión transitoria. Decidir qué color de pantalón, qué color de vestido. Puedes darles la opción. Pero marcas la línea de lo que no se puede. No puedes salir a la calle desnudo. Es un poco exagerado el ejemplo, pero aprende qué cosas sí son negociables con tu hijo y aprende qué cosas no son negociables, pero le das alternativas. Y es así que vas forjando una relación íntima del amor condicionado con tus hijos. El amor condicionado es como las lecciones de manejo cuando un papá está enseñando al adolescente en una carretera, en una autopista. El padre está recordando constantemente que ponga atención a los avisos, que siga el carril, que no se estacione donde no debe de ser, que hay que mirar al frente, que no hay que estar manejando celular al mismo tiempo. ¿Y por qué lo haces? Porque hay normas establecidas y lo haces desde el amor. Tú no dices, ay, pues que maneje como le da la gana. No haces eso. El hijo adolescente tal vez se canse de tantos letreros y quizás se fastidie de que no se puede detener en cualquier lugar de la autopista. Y no se puede regresar en donde sea, dar la vuelta, hacer el famoso retorno en U en cualquier sitio, no. Y tú les vas enseñando cómo debe hacer. La autopista, por ejemplo, tiene lugares perfectamente señalados para el descanso, para el retorno, para las salidas, para las entradas. Es un
una metáfora con respecto a lo que te decía antes. Tú vas a dar amor incondicional, pero también amor condicionado, que son las reglas, los valores que tú quieres que tu hijo se lleve para afrontar la vida. Porque tú no estás enseñando a manejar a tu hijo solo para cuando tú estés con él. No, tú lo estás haciendo para que le afronte la vida. Y nuestros padres hicieron lo mismo con nosotros. Pero, así como se dañó la relación con mi padre porque su forma de dar amor condicionado no fue la más saludable. Y no se trata de que nosotros critiquemos a nuestro padre y sí entendamos que a lo mejor él también fue educado de esa manera. Así como las lecciones del padre, los avisos y los sistemas de protección de una carretera, de una autopista, son indispensables, son indiscutibles para un viaje seguro, el amor condicionado es necesario para templar el sentido de seguridad del hijo. A lo mejor nuestro papá no nos dio ese sentido. Pudo ser que solo había reglas y mucho rigor y no había contacto físico, no había amor, no había cariño. Todo ser humano requiere de estabilidad, de seguridad, y eso lo proporcionan las reglas, ya que al tener un carácter sólido, el ser humano se enfrenta a la vida con templanza, las virtudes, los valores. ¿Y quiénes son los llamados a hacer esto? Los papás, los padres que pasan eso a sus hijos. Esa relación con tu hijo debe ser, wow, armoniosa, cargada de amor condicionado y no condicionado, amor incondicional. ¿Y qué tiene que ver, verdad? Todo lo anterior con la sanación de la figura paterna. Se estarán preguntando, pues, lo tiene que ver todo. No se trata solamente de cómo fuimos educados por nuestro padre o que no estuvo, esa figura paterna que sí estuvo ahí, sino que él sigue interactuando en nuestro inconsciente, con nuestro niño interior. Yo les decía, tenemos una mamá interior, un niño interior, una niña interior y un papá interior. Y es como ese pequeñito, nuestro niño interior, sigue interactuando con nuestro papá interior. Y desde el punto de vista sistémico, o sea, familiar, la figura paterna representa el hacer. La madre representa la abundancia, el nutrir, o sea, la lactancia, el pecho, ¿verdad? Y el padre, el hacer. Entonces, ¿entiendes ahora por qué no actúas, no haces? Revisa tu relación íntima, profunda de tu niño interior con tu figura paterna. Y el hacer estar directamente relacionado con el amor condicionado, con las reglas, esa parte de nuestro papá. A lo mejor serán muy trabajadores porque ese amor condicionado de papá estuvo muy marcado, pero les falta esa dulzura, el contacto físico, los apapachos. ¿Por qué? Porque el amor incondicional faltó. Así como haya sido nuestra relación con nuestro padre, como haya sido nuestra formación por las reglas y hasta la mano dura que mencionamos, y también un abrazo fuerte que es capaz de todo, que haya tenido nuestro padre, estaremos capacitados para enfrentar la vida y por las consecuencias de ellas, las consecuencias para hacerlo. Nuestra figura paterna, recuerden, está relacionada con nuestro accionar, con el hacer y con el tener. Si sentimos que no somos capaces de hacer, o bien que hacemos y nada avanzamos, no nos permite avanzar, sentimos que tenemos demasiados conflictos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, o bien problemas con la figura de autoridad, necesitamos sanar esa relación con nuestro padre interior. Y ojo,
Si tuvimos un papá muy complaciente, pues también a lo mejor estamos cayendo en la complacencia constantemente. No estamos accionando. Y ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podremos hacer para sanar nuestra figura? Cuando no sé qué hacer, cuando no tengo la voz de la figura paterna fuera de mí, que me reafirme mi valor, me pregunto, ¿qué haría un hombre que ama incondicionalmente? Pregúntense, es como tener esa figura paterna ahí. ¿Qué me aconsejaría el padre más amoroso de ese planeta? ¿Qué querría para su hijo más amado? Preguntarse. Cuando yo no sé qué hacer, es como llamar a esa figura paterna, interna mía. ¿Qué haría mi papá en ese caso? ¿Qué haría un papá amoroso con su hijo en ese caso? Dicen que los límites también son una gran prueba de amor y tal vez porque cuesta mucho trabajo establecerlos y cumplirlos, ¿están de acuerdo? Los hábitos, ¿cómo cuestan los hábitos a desarrollarlos? ¿Cuánto me cuesta poner límite en gastar dinero? ¿Cuánto me cuesta poner límites a los demás que se están pasando por encima de mí? ¿Cuánto cuesta decir no? Muchas veces amarse a uno mismo requiere ponernos límites. Pregúntense, ¿cuáles son los límites que no se están poniendo? Y los límites cuesta trabajo, esfuerzo y dedicación. Hoy muy temprano atendí a una persona que me dice, Josania, tengo problemas con una figura dentro de mi familia, tiene un problema de adicción y bueno, ahorita estoy en líos porque yo tengo que pagar por esa situación de esa adicción que tiene esa persona. Yo le dije, mi amor, ¿y por qué lo tienes que hacer tú? No, porque mira, esa figura es muy importante para mí y me educaron y me dieron, y entonces yo ahora, ni modo, me toca pagar una deuda que no la hice yo por un problema de adicción que tiene esa figura para mí. Poner límites cuesta. Es decir, fulano, te apoyo, pero a partir de ahora tú te responsabilizas de tu adicción. Y ahí viene el tema del amor condicionado, que tanto nos enseñaron a nosotros a tener límites. Claro, esa persona está muy preocupada porque no sabe cómo hacer, pero se siente comprometido, que tiene que sostener a esa figura ante su adicción. Entonces, eso tiene relación con el amor del papá. Debemos aprender a acompañarnos como nos hubiera gustado que nuestro padre lo hiciera. Lo que papá no nos dio en nuestra infancia, pues ahora nos corresponde a nosotros mismos darnos. Definitivamente agradeciendo lo que hubo, lo que no hubo y lo que hay a partir de ello. Ok, lo único que mi papá me dio fue la vida, pues agradece desde la abundancia de la vida. Te dio la vida y eso fue lo único que te dio, pues dele las gracias. No quiere decir que tengas que tener una relación íntima con él ahora. Ahora, es nuestra labor alimentar esa parte dentro de nosotros. Lo que papá no te dio, ya no te va a poder dar, ya no va a poder suplir. Tú lo tienes que darte a ti mismo. Que puedes restablecer una relación si tú quieres con papá o si él también quiere. Sí, sí puedes. Pero esas carencias no las vas a suplir en tu pareja, con tu jefe, con cualquier otra persona. Desarrollar y seguir alimentando ese amor para seguir solidificando nuestra autonomía y nuestra independencia es nuestra responsabilidad. Lo que no nos dieron, pues ya no nos van a dar.
y lo tenemos que suplir nosotros. Y para ese webinar quisiera hacer un pequeño ejercicio práctico con ustedes. Como siempre en mis webinars hacemos pequeños ejercicios y me encantaría poder hacer un pequeño ejercicio que obviamente no quiere decir que con este webinar, decir, wow, yo sané mi figura paterna. No, es un pequeño ejercicio que te puedes dar cuenta de que sí puedes sanar, puedes trabajar tu figura paterna de aquí en adelante para que acciones, para que seas próspero, para que tus negocios, tus emprendimientos realmente tengan éxito. Entonces, les voy a pedir, como siempre, que cierren sus ojos y se den permiso de sentir. Vamos a hacer ese pequeño ejercicio. Cierren tus ojos. Perdón, cierren sus ojos. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Imagínate ahora estar en un sitio tranquilo y relajado. Y te voy a pedir que visualices, siempre con los ojos cerrados, a tu figura paterna, a tu papá. Inhalas y exhalas. ¿Cómo se ve papá el día de hoy? Quiero que observen detenidamente. Ya está mayor, sus arrugas. Contempla esa figura manteniendo tus ojos cerrados. ¿Qué ves? ¿Qué eres capaz de ver en papá hoy? Si no lo conoces, no importa. Imagínatelo. La edad que tendría hoy. ¿Qué ves en papá? ¿Qué te das cuenta de papá? Y ahora respirando profundo, inhalas y exhalas. Y ahí de donde estás, le vas a hablar a papá. Ahí lo tienes frente ahí. Y no importa si tu papá ya no está aquí hoy, ya se fue. Dile, papá, quiero decirte que me lastimó. Y expresa papá que te lastimó. Expresa a papá que te dolió. Y dile, papá, me dolió que tú. Date el permiso de expresar. Papá, me lastimó que tú. Y expresa papá exactamente lo que te lastimó, lo que te dolió. Papá,
Me sentí abandonado, abandonada cuando tú. Y expresa. Expresa, papá, cuando tú te sentiste abandonado. Papá, me sentí rechazada cuando tú. Papá, me sentí traicionado, traicionada cuando tú. Y expresa. Exprésale a papá cuando tú te sentiste traicionado, traicionada. Papá, me sentí humillada, me sentí humillado cuando tú. Papá, sentí tan injusto cuando tú. Por favor, mantenga su micrófono apagado. Papá, te quiero decir que lamento tanto lo que pasó, porque hoy me cuesta trabajo. Y dile, ¿qué te cuesta trabajo hoy? Me cuesta trabajo mantener una buena relación con, me cuesta trabajo sostener mi trabajo, me cuesta trabajo enfrentar la figura de autoridad. Exprésale, exprésale a papá todo lo que tú sientes. Papá, me hubiera gustado que tú. Y dile que te hubiera gustado. Respira profundo. Inhalas y exhalas. Y date cuenta de tus emociones que sientes ahora expresando a papá lo que llevas dentro tanto tiempo. Mira, papá, también tuvo una historia como tú. Papá también fue niño como tú y te dio lo único que sabía dar. Y ahora, dile a papá, dile a papá lo que sientes. Expresa las emociones que tiene papá. Te quiero, te amo, te agradezco la vida. Lo que sientes. Respira profundo, inhala y exhalas. Inhalas y exhalas.
Y si tú así lo deseas, dile a papá ahora, papá, te reconozco como mi padre, te perdono y te libero. Y dile de qué lo liberas. Te perdono y te libero. Inhalas y exhalas. Y si sientes que no estás listo para perdonar a papá, no pasa nada. Date cuenta que hay mucho por trabajar con tu figura paterna. Inhalas y exhalas. Respira profundo. Date cuenta de tus emociones. Reconoce tus emociones. No las juzgues. Estás dolido, estás dolida. Inhalas y exhalas. Y cuando estés listo, estés lista, ve regresando al aquí y al ahora, dándote cuenta que dices el primer paso, el paso para sanar tu figura paterna, que apenas es un camino que acaba de empezar. Respira profundo, abres tus ojos, dale las gracias a papá por haberte escuchado, por haberte permitido expresar lo que hay en ti. Y bueno, ahora que has hecho el ejercicio, pregúntate, ¿qué piensas hacer? ¿Piensas seguir así como estás? Si pudieras cuantificar cuánto dinero has perdido por no atender tu salud mental, cuántas relaciones problemáticas has tenido, cuántos problemas te ha ocasionado todo eso. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? ¿Estás dispuesta a esperar para cambiar, para transformar? ¿Cuánto tiempo más necesitas para tomar decisión y saber que tienes que trabajar en ti? ¿Cuánto más estás dispuesta a perder las cosas buenas que la vida tiene para ti? Y bueno, como ya saben, soy terapeuta y encantada de poder trabajar contigo. Ese fue el contenido del webinar que quería compartir contigo hoy. Y bueno, primer paso es darte cuenta que tienes que reconocer que hay una figura paterna lastimada, que hay una figura de un niño interior, de una mamá interior lastimado, lastimada y que hay mucho por trabajar en ti. Y también tienes que reconocer que la única persona que puede cambiar todo eso eres tú. Papá y mamá ya no son responsables de ti. Dieron lo mejor que pudieron por ti. Y bueno, luego tú debes de tomar acción. Tú debes de saber lo que quieres hacer y hacia dónde vas. Y ten en cuenta lo importante de que uno es el que toma acción,
uno es el que realmente sabe a dónde quiere ir. Y estoy encantada de haber tenido hoy y gracias por haber compartido. Encantada de haberlos tenido en este webinar. Y bueno, para todas las personas que a veces me preguntan cuál es mi contacto, para los que quieran tener más información, les voy a dejar aquí en el chat mi información, les comparto mi celular y para los que desean agendar una sesión, con todo gusto les dejo el enlace de Calendly. Encantada de trabajar con ustedes y encantada de tenerlos siempre aquí interesados en mantener esa salud mental, en transformar su vida. Para todos los que estuvieron aquí, un gran abrazo y los que quieren abrir su micrófono, hacer preguntas, comentar la experiencia, adelante, tienen la palabra. Y les dejo mi teléfono, es el 504 98 46 49 37. Los que quieran enviar algún mensaje, los que quieran agendar alguna cita, sí, pueden entrar en Calendly y agenda su sesión. Les va a caer un enlace de Zoom donde podamos tener la cita. La forma de pago puede ser por PayPal o puede ser por tarjeta de crédito, como gusten. Así que tienen, sí trabajo con adolescentes de 14 años para arriba, con todo gusto trabajo para los que estaban preguntando. Fue hermosa, gracias. ¿Qué precio tiene la sesión? Ingresa a Calendly o me envías un mensaje a WhatsApp que quieres tomar sesión y te comparto para poder darte de acuerdo a tu país. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere abrir el micrófono para hacer algún comentario? ¿Quién tiene el micrófono? Rosy, bienvenida. Con gusto, te escucho. A ver, Rosy. Ok, ¿alguien más que quiera participar y comentar sobre la experiencia, cómo se ven, qué se dieron cuenta, qué se llevan? ¿Quién más? Rosy, te escuchamos. Les doy gracias por la enseñanza. Mi papá ya falleció hace, no sé, como 15 años. Yo sentía que no tenía nada, ¿verdad? Pero ahorita que hizo el ejercicio donde decía de que lo perdonaba, mi papá falleció de cáncer de pulmón. Ajá. Y fue por el cigarro. Entonces, se me vino así de rápido eso de que te perdono porque no te cuidaste y por eso no te tengo ahora conmigo por el cáncer de pulmón. Y fue muy, muy liberador. Wow. Ahorita cuido de mi mamá, la tengo aquí al ladito mío. Ella es 100% dependiente. Y le decía, ándale, vamos a escuchar este audio. Y la liberada fui yo. Qué linda, gracias Rosy por compartir. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Y con todo lo que dijiste, me fui dando cuenta cómo, lo que decías de que cómo lo que trae él de su historia personal, cómo desencadenó en un vicio. Sí. Y sí, él tuvo una infancia muy difícil también. Entonces es más fácil comprender el por qué cayó en eso y que antes no había las ayudas que hay hoy. Claro. Y fue muy, muy bonito. Muchas gracias. Qué bueno, qué alegría, Rosy, y gracias por compartir también. Aquí les dejo otro enlace para los que quieran más información. Pueden llenar un cuestionario y en ese cuestionario yo tengo una idea de cómo puedo ayudar y me comunico contigo. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia de hoy? Hola. Hola, Dana, adelante. Sí. Yo quería compartir, cuando te escuchaba, que se me vino a la cabeza esa experiencia de una amiga que vive en el extranjero. Siento que tiene que reparar a su padre interior. No tiene una buena relación con su papá, ya está muy cerca a la cuarta década,
¿no? A los 40 está muy cerca y sigue con reclamos infantiles, ¿no? Eh, por ejemplo, tiene una hermana mayor que está en otro país y le envía dinero y a ella no. Entonces tiene esos reclamos de preferencias, su mamá ya no está, solamente su papá es frío y no es como ella quisiera que sea, pero sigue con esa necesidad de que él sea diferente, que él cambie, que él se ajuste a ella, que él sea su curita de su herida emocional. Y yo siempre le insisto, renuncia, o sea, renuncia y acepta quién es, y para que esas necesidades de alguna manera ya vayan desapareciendo, pero hay mucho trabajo ahí, ¿no? No es solo lo que yo le pueda decir, es lo que ella se siente abandonada, se siente la no elegida, se siente menos, ¿no? Y también la forma como se comunica, ¿no? Cuando a veces le dicen como que, no sé, como que no estás pensando bien, ¿no? Cuando comete un error. Entonces es un poco agresivo en su comunicación. Y ahora que tiene una relación nueva, ¿no? Entonces siente que la abandona, no me dedicas tiempo a mí, ¿no? Entonces es como, entonces yo no le puedo decir a ella un ejercicio práctico porque en el fondo su herida es muy profunda, ¿no? Yo creo que la solución es que renuncie paulatinamente a esas necesidades, pero no es tan fácil, pues, decirle renuncia. Ella, todo esto, esta pequeña mochila que te le he dicho reducida, genera mucho dolor, ¿no? Y es como un ancla. Entonces, es todo un proceso. Y no sé si preguntarte, cuando comparto esta experiencia, ya no sé si preguntarte, porque quisiera que compartieras unos tips fantásticos que revirtieran todo esto. Yo sé que implica un proceso terapéutico, pero ¿qué puede hacer algo en la vida práctica que le pueda hacer que sus días sean más llevaderos? Porque a veces la solución de ella es ir, bueno, viajo y me alejo un poco de mi papá, pero cuando regresa vuelve todos esos sentimientos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué puede hacer en su día a día de manera práctica que pueda hacerle sentir bien? Y de alguna manera lograr esta independencia emocional o esta renuncia, ¿no? Es tan Renuncia a aquellas cosas que ella aspira que él sea y que ya no pueden ser, porque tú decías, ok, no estuvo, porque de verdad que no estuvo mucho tiempo de su vida, porque fue a trabajar al extranjero, entonces ya estuvo en otro país y luego a los 15 años prácticamente como que lo conoció. Entonces hay mucho vacío ahí, ¿no? Entonces, y hay cosas que ya no va a poder recuperar, y eso lo entendí en la charla, ¿no? De suplir, pero eso no llena pues el hueco, igual tiene la herida. Entonces, en el día a día, mientras todavía no lleve la terapia, ¿qué puede hacer para sentirse bien y sentirse más auténtica, más fortalecida y más contenta consigo misma, ¿no? Esa sería mi pregunta. Ok. Dana, es un desafío porque justamente cuando a veces alguien en el chat me dice, Yosenia, dame un tip, estoy ansiosa, dame un tip. Y muy interesante tu pregunta, como, dame un tip, dame una estrategia, ¿cómo hacerlo? Y de repente suena así como que, ay, Yosenia, no te gusta dar, si no te pagan, no lo das, o sea, no. Uno, Dana, es saber la dinámica de la historia de ella, ¿verdad? Sí, es un proceso terapéutico que tiene que trabajarlo, porque de acuerdo a su dinámica, de su historia con su padre, ahí vienen las heridas. Y eso es lo que sanamos. Y a veces más allá de una estrategia es como, wow, me doy cuenta que, ¿sí? Entonces, en un proceso terapéutico le va a ayudar mucho. Entonces, primera recomendación, dígale, de hecho, esa grabación queda en YouTube. Igual los que se inscribieron les va a llegar el correo electrónico. Si no, pues me mandan un mensajito para poder compartirlo. Entonces, Dana, uno, recomendarle que vaya a terapia. Dos, ¿qué le puedes decir? Es justamente como, mira, mi amor, tu papá no va a cambiar, tu historia no va a cambiar, ¿sí? Tú no puedes cambiar a papá y no puedes cambiar la historia. Lo que sí puedes es partir de hoy darte cuenta que eres responsable de ti misma.
Pero va a decir, ok, pero mi papá, sí, tu papá te lastimó. Y la única forma de aprender es perdonar. El perdón siempre es la herramienta para llegar a la felicidad. Y me van a decir todas los que están acá, pero mi papá fue la peor persona, que así escuchaba en terapia, la peor persona de mi vida. Tú no vas a perdonar a papá para que él tenga un beneficio, es al contrario, tú vas a soltar el dolor que cargas tú mediante el perdón para que tú tengas una vida plena. Por eso el perdón es importantísimo. Dana, no sé si te respondí la pregunta, pero ¿qué le puedes decir a ella? Una, recomendar la terapia. Dos, saber de que no va ella a cambiar a papá, es amar a papá tal como es. Así que, Lorena, tienes la palabra. Muchas gracias, Dana, por tu participación. Lorena, te escucho. Gracias, gracias. Buenas tardes, saludos desde Quito, Ecuador. Ay, excelente. Es la segunda vez que estoy en estos webinars y lo que te quiero comentar es que me cuesta mucho perdonar a mi papá. Todavía lo tengo con vida. Él nos abandonó y eligió a otra persona. Yo le agradezco por haberme dado la vida, pero para mí la figura paterna fue mi abuelito por parte de madre. Después de unos años mi papá regresó cuando yo era adolescente y vino a establecer sus reglas, como que nunca se hubiese ido. Y bueno, a mí me cuesta mucho relacionarme con él y todo lo que mencionabas en, en este tiempo, ¿no? Entonces, para mí es más complicado porque tengo una discapacidad visual y me cuesta mucho ponerle límites porque, como te digo, él está aquí, tengo 4 hermanos, pero conmigo es a la que más le cuesta decirle, papá, esto no me gusta. O, por ejemplo, yo me siento como una niña todavía. O sea, él me maneja como si tuviera 5 u 8 años. Yo no le puedo decir, quiero salir, porque él siempre me dice que no puedo y no puedo. Y siempre ejerce su autoridad sobre mí. Entonces yo le tengo muchísimo miedo porque cuando era niña pues hubo maltratos físicos y psicológicos hacia mis hermanos y hacia mi mamá. Y eso es lo que eh, a mí me frena para poder tener una vida normal, porque de hecho ni yo ni mis hermanos hemos podido tener una vida normal porque él siempre nos está diciendo qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. Corazón, gracias por tu participación. Lo primero aquí es, ¿sanas tú la herida que llevas? Porque obviamente, como se fue la sensación de abandono, el castigo físico, todo eso hoy como adulta te impide, ¿sí?, de ver a papá como esa figura de autoridad y decirle, papá, no. O sea, y lo hacemos desde el amor, como pongo el límite a papá, pero para poder poner, perdón, límites a papá, porque ya eres una adulta, primero tienes que sanar esa figura de tu niña interior con papá. Es muy difícil, y como le decía Dana, o sea, no te puedo dar un tip. Primero tienes que conocer tu historia, tienes que trabajar desde tus heridas
para empoderarte y decirte con todo el respeto, papá, te amo mucho, pero voy a salir con mis amigos. Regreso a tal hora. Así. Pero para llegar a eso, Lorena, necesitas trabajar mucho en ti, tu autoestima, tu empoderamiento. Vimos hoy lo que estábamos platicando. Mi relación con papá, con mi figura paterna, tiene un efecto sobre mi autoestima, sobre quién yo pienso que soy y sobre qué pienso que soy capaz de hacer. Trabaja muchísimo en tu autoestima, Lore, perdón. Y con todo gusto, envíame si gustas agendar una cita. Les dejé el enlace, es el 98 46 49 37, 504 es el código desde Honduras. Entonces, es trabajar primero en ti, Lore, para empoderarte y aprender a decir no, aprender a poner límites. ¿Desde dónde? Desde el perdón. Partimos de ahí. Muy bien, encantada. Si alguien más, no sé si contesté tu pregunta, Lore, pero gracias por tu participación. Si alguien más, Muchas gracias. alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, ya estamos por finalizar. Ya les robé 17 minutos de su tiempo hoy. ¿Alguien más? Y me encantaría saber. ¿Alguien más? Si no, pues damos por finalizado este webinar. Encantada nuevamente de todos los países que participaron, México. Ok, Gloria Arita, adelante. Gracias, mi querida amiga Gloria. Adelante, tienes el micrófono. Ok, no, creo que no. Ok, muy buenas tardes y un besote para todas, para todos y los espero para el próximo webinar. Un gusto.